Primero, agradecer a todos los presentes, también a los invitados. Para nosotros hace bastante tiempo que queríamos poder generar este encuentro y por suerte pudimos hacerlo y estamos muy contentos. Encuentro y Paca Paca son dos señales jóvenes pero con un trabajo intenso y que bueno, que tienen un reconocimiento nacional pero también internacional constante, y nuestra idea era poder pensar los medios públicos y también la televisión educativa junto a canales y medios especialistas y directores de esos canales y medios de la región, quienes nos vemos inmersos en una misma realidad y bueno, acá estamos muy contentos. Bienvenidos a todos. Por ahí voy a hacer una breve síntesis de lo que es Canal Encuentro, un poco ya con las palabras del ministro y de Tristán. Bueno, sentimos esa necesidad de profundizar nuestro camino y eso para nosotros es una gran responsabilidad. Y bueno, y cuando pensamos en otra televisión es posible, pensamos de dónde venimos y hacia dónde vamos. En aquel momento, cuando surge Canal Encuentro, en marzo del año 2007, veníamos de un Estado que había atravesado una dictadura, un Estado depreciado, un Estado vaciado y también de medios públicos que con el neoliberalismo habían pasado a ser la cultura del dinero y de lo fácil. Y en ese momento, cuando surge la posibilidad de hacer Canal Encuentro, me acuerdo que yo entré como productora delegada. En ese momento no sabía muy bien qué era ser productora delegada y tampoco había tenido experiencia de trabajar en un medio público, pero me acuerdo que en la entrevista me hicieron ver algunos proyectos que tenían y cuando salí de ver un capítulo de Ciudad de Hombres, un capítulo de la BBC y un capítulo de escritores argentinos que nunca había visto en imágenes en la televisión argentina, dije, quiero trabajar en este proyecto. Bueno, y había dos mitos muy fuertes en ese momento. Uno era que la televisión pública, que lo público no podía ser de calidad, y fue desafiar ese gran mito, y también que lo educativo era aburrido. Y en ese gran desafío que tuvimos fue construir, a través del lenguaje audiovisual, creo que una gran pregunta que atravesó mucha de nuestra historia argentina, que es ¿qué es ser argentino? Y creo que en respuesta a eso fue hacer una televisión federal, plural, diversa, que complejice, que no simplifique, salir del sentido común, ponerse a producir temáticas diversas, contar nuestra historia nuevamente, contarla con nuevas imágenes, con nuevos relatos, mostrar nuestros paisajes, quiénes somos, nuestras diferentes voces. Y así en ese camino, en estos 8 años, Canal Encuentro atravesó diferentes políticas públicas que nos hicieron también crecer, como fue las 4 millones de netbook que llegaron a las escuelas y empezar a trabajar mirando a la escuela secundaria, a nuestros jóvenes, renovar nuestros formatos, nuestros ritmos, nuestros relatos. También Paca Paca, que empezó siendo una franja de Canal Encuentro, pasó a ser una nueva señal. Y también la ley de medios fue muy importante para nosotros y ahí también aprendimos a hacer una televisión accesible. En todos estos años, Canal Encuentro y Paca Paca generaron más de 3.500 horas, más de 155 series en Canal Encuentro nuevas. Hicimos coproducciones federales con diferentes universidades, centros audiovisuales de todo nuestro país. También hicimos coproducciones con nuestros canales hermanos, que están muchos aquí presentes. Y bueno, y ahora tenemos un gran desafío, que es
cómo nos proyectamos. Para eso están presentes aquí varios directores y también especialistas que nos van a ayudar a pensar eso. Quisiéramos empezar con Omar Rincón y para mí sería interesante que Omar nos cuentes para vos por qué es importante tener una televisión pública. Y a partir de ahí después empezar tu tarea. Muchas gracias. Bueno, buenos días, gracias María, gracias a ustedes por estar acá y para mí pues yo vengo desde el mundo fácil que es la academia y la crítica. Es fácil hablar desde ahí, es mucho más difícil hacer televisión que criticarla. Es una alegría por dos razones. Una, porque me siento vinculado a Canal Encuentros de sus inicios con Verónica, con Jessica, con Cielo y con María. Siempre me tuvieron en cuenta, he estado ahí como un activista del canal y me siento como parte del canal. Hice hasta una serie en Canal Encuentro que María fue la productora, o sea que estábamos ahí trabajando. Entonces me da mucha alegría ver que esto existe y así como existe los 10 años de Telesur, los 8 de Encuentro, los 5 de Paca Paca, creo que existen alternativas distintas para eso y a partir de eso María me dijo que hablara muy rápidamente sobre para dónde creo que va esto y qué futuro puede tener el asunto. Yo voy a dividir lo que voy a hablar, es muy cortico, en 3 aspectos. Lo primero, creo que lo enmarco en lo que llamaría las luchas por la independencia. Y creo que las luchas por la independencia, o por lo que llamaríamos la soberanía comunicativa, pasa por 4 puntos. El primero es una lucha por lo que se llamaría técnicamente la lucha por la enunciación. La lucha por la enunciación es lo que creo que ha hecho muy bien Argentina en el campo de la televisión pública, o sea, el poner otros lugares de enunciación a producir otros discursos, me parece que es clave en televisión y creo que ese es el gran aporte que hace Canal Encuentro, Paca Paca, Fútbol para Todos, la señal de deportes, Aqua Mayor, Aqua Federal, Tecnópolis, las nuevas señales, lo que están haciendo es luchar por amplificar y diversificar la enunciación pública. Me parece que eso es una función que debe tener las televisiones que se llaman así, es cómo amplifico y diversifico el discurso y creo que lo han hecho maravillosamente y que hace parte de eso que hay que seguir trabajando y de eso que hay que seguir moviéndose para ver hacia dónde vamos. Me parece que también eso, para decirlo que no quede solamente en clave de que ay, qué tan bonito lo están en Argentina, creo que también, por ejemplo, las series de televisión también están haciendo lo mismo. La serie de televisión que todos admiramos hoy, Breaking Bad, Mad Men, también amplificaron la diversidad de enunciaciones. O sea, hay un movimiento, YouTube también diversifica las enunciaciones y creo que la lucha está por ahí, es dejar de sentir que solamente tenemos una enunciación y creo que es el gran aporte que se hace desde Argentina. Y que es una lucha desde la producción que implica no solamente tener diferentes gustos, sino tener más productores. Creo que otra cosa que muy poco se habla es cómo se amplificaron los productores de la televisión argentina a partir del proyecto que se está haciendo. O sea, gente que nunca producía televisión, llegó a producir televisión para poderla hacer distinto. Segundo, yo creo que la segunda lucha es la lucha por los placeres populares. A mí me parece que no es solamente para educar a la gente, sino para meter a la gente en las pantallas. A mí me parece que esto es clave y no basta con querer aumentar la enunciación desde la versión ilustrada si no entramos, no le ponemos pueblo a las pantallas. Entonces me parece que hay una lucha por luchar por los placeres populares. Pareciera que los placeres populares ahora fueran disfrutados por el mercado y solamente por los privados. Y creo que los placeres populares deben ser disfrutados y integrados y reconocidos para todos. El ejemplo argentino más concreto pues es el de Fútbol para Todos. El fútbol un bien
que es popular como el asado, como el vino, como el Malbec, como muchas cosas, debe ser recuperado para que la gente lo tuviera. Entonces me parece que este tipo de luchas también hay que darlas, porque los gustos, los saberes, la grasita del pueblo también entra a las pantallas públicas, porque siempre que hacemos pantallas públicas parece que las hiciéramos para nosotros los ilustrados, los culturosos, los elaborados, y creo que el pueblo es el que hay que entrar. Si lo dijéramos básicamente, todos estos regímenes de América Latina que se llaman ahora progresistas, populistas, izquierda, lo que sea, básicamente lo que hicieron fue meterle pueblo a la democracia. Entonces yo creo que la televisión hay que meterle pueblo también a la democracia, es una segunda lucha. Una tercera, que la anunció un poco Tristán, es la lucha por otra televisión frente al cable. El cable no es cuestionado, el cable llega empaquetado y lo que más nos junta a todos los latinoamericanos es que vemos el mismo cable. Vemos el mismo Nat Geo, vemos el mismo HBO, vemos el mismo Disney, vemos lo mismo en toda América Latina y eso llega empaquetado. Y cuando llegan las señales públicas dicen que no hay señal, no hay dónde ponerla, no hay canales disponibles. Pero uno diría, oiga, no hay canales disponibles, pero ¿por qué no me quita los 3 cristianos, independiente que sean buenos o malos? Me quita Infinito que no me gusta, quíteme tal otro que tampoco me gusta y me pone los otros. No, no se puede. Solamente se puede poner aquellos canales que ellos dicen que se pueden poner y todos tenemos que aguantarnos los mismos canales y no hay ninguna posibilidad de romper con estas pantallas. Entonces yo creo que hay que comenzar a luchar contra el cable porque el cable lo hemos dejado quieto. O sea, al cable no le estamos haciendo nada. ¿Cómo se puede luchar contra el cable? Hay 2 tendencias elementales. Una, la de Argentina con Paca Paca, que dice frente a los canales infantiles internacionales queremos tener un infantil nacional. Otra, la brasileña, que es interesante, que dice que una programación de cable mínima debe ser producida por brasileños, con lo cual aumenta la productividad de los brasileños en televisión, da más trabajo y da más posibilidades. Entonces, el 10% de la televisión por cable debe ser producida por brasileños. Por eso que estamos viendo ahora programas hechos en Brasil, en HBO, en Nat Geo. No fue porque Nat Geo fue tan bonito, dijo, ay, voy a hacer televisión brasileña, no, sino porque los obligaron a que tenían que hacer. Obviamente Brasil es un mercado impresionante. Si peleamos los chiquitos, pues no nos van a decir, bueno, sálgase del cable, no importa, pero si somos latinoamericanos, podíamos juntarnos para eso. Y la cuarta lucha es la lucha por la política, por politizar, porque me parece que en el norte, les cuento aquí a los argentinos, los que somos de la parte de arriba de América del Sur, nada lo vemos político, nosotros hacemos televisión de calidad. No, nosotros no meta política ahí. Es como si la política fuera un pecado, un virus, una cosa rarísima que pasa por ahí. No, lo que pasa es que es una lucha por la enunciación, es una lucha política y debe ser asumida como eso, como lo plantean acá, como el juego de modelos y de proyectos de país y de nación. Me parece que esa lucha hay que continuarla para eso. En la segunda parte, quiero decir también rápidamente cuáles son las otras luchas que creo que faltan dar más a fondo, que son en el futuro las luchas por las estéticas y las narrativas. Yo creo que ahí hemos entrado, pero hemos entrado muy suavecito, con un Canal Encuentro, por ejemplo, hace una televisión redivina, pero no es la única televisión que se puede hacer, la que hace Canal Encuentro. Se tienen que hacer diferentes estéticas, o sea, la estética también tiene ideología, los formatos también tienen ideología. Por eso HBO o Nat Geo no negocian sus formatos. Cuando uno hace el formato de Nat Geo, tiene que hacer como ellos dicen, no dice, no arranco como yo quiera. Hay un cuento que puede ser mentira, pero es verdad, pues la mentira es verdad, ¿no? Entonces es este, pues digo, puede ser mentira porque puede que no sea verdad, pero me contaron que a un músico brasileño, que creo que fue a Vinicio de Moraes, le hicieron un programa de televisión para, digamos, Discovery, y se hizo con el formato. Entonces cuando él dijo, yo firmo el release para la emisión cuando esté el programa editado. Entonces cuando editaron el programa le dijeron a firmar porque ya vamos a sacar el programa, y el tipo dijo, el que está ahí hablando soy yo, los que hablan ahí son mis amigos, los contenidos soy yo, todo es verdad, pero la forma en que está editado el programa y armado no soy yo. Lo cual es una cosa súper interesante, ese no soy yo, porque estoy con un formato como que primero fui pobre, luego fui desarrollado, luego fui artista, y yo no fui así, yo no fui primero pobre y luego rico, yo fui todo el tiempo popular, brasileño, encantado, yo no soy eso. Entonces le dijeron, ¿y entonces qué hacemos? Entonces le dijeron, oiga, ¿sabe qué? Pues deme ese mismo material, y yo lo edito con un amigo que me conoce.
Y el amigo lo dictó y quedó una cosa toda colectiva, era como, al comienzo aparecía él cantando, aparecía la mujer, aparecía todo, o sea, aparecía todo raro, todo era colectivo, todo era coral, todo era maravilloso. Y entonces Discovery dijo, entonces no pasamos el programa porque no cumple con el formato. Y de eso está hablando de los formatos. La razón verdadera parece que no fue tan ideológica como yo digo, sino que la mujer actual de Vinicio quería que la exmujer no saliera, pero por eso, por el motivo que haya sido, el formato no cumplía. El motivo puede ser el que sea, pero el formato cumplía una forma internacional que creemos que tenemos que romperla, y es una lucha estética por los formatos. Por ejemplo, una cosa que hizo la televisión pública argentina bien, menos programas de opinión y de expertos y más ficción y más otros formatos, por favor. O sea, la televisión pública del futuro tiene que tener ficción, o sea, no más expertos como nosotros hablando, ya, a nosotros mándenos al olvido, no más, o sea, prohibido Omar Rincón en la televisión pública de América Latina, eso debemos hacer, o sea, buscar ficción, buscar otros formatos para luchar por esa enunciación. Otro elemento que es, obviamente, menos ilustración y más ciudadanía o celebrities. Cuando yo hablo que el pueblo se tome las pantallas, es que el pueblo tiene derecho a la televisión. Yo lo llamo ciudadanía celebrities. El ministro lo dijo con una palabra: la televisión pública argentina aumentó autoestima en los argentinos para poder hacer televisión. Nosotros tenemos que aumentar autoestima en nuestros ciudadanos para que se tomen las pantallas. Los feos, los gorditos y todos tenemos derecho a las pantallas, tenemos derecho a tomarnos las pantallas con nuestras estéticas, y lo público está hecho de esas estéticas, o sea, no solamente estéticas ilustradas, sino estéticas populares que se tomen esto. Lo otro que es, obviamente, hoy en día, Canal Encuentro lo ha demostrado, la narrativa es remix. Hay que robar de todo lado, hay que afanar formato de un pedacito con otro pedacito e ir mezclando, tenemos que hacer remix, pero el remix se hace desde lo local. No para parecernos a Miami, sino que mezclamos al sabor local. O sea, cultura remix, pero desde lo local es lo que habrá que hacer. Y termino con dos cosas, porque somos muchos, que es, ¿qué creo que va a pasar alrededor de lo que tenemos actualmente? Yo creo que este encuentro es una posibilidad de eso que nunca lo hemos logrado totalmente. Es menos programas y más ecosistema de pantallas. En Argentina se ha producido tanta televisión, ¿cuántas habrá? ¿Habrá 5.000 horas en el banco audiovisual? Yo creo que hay como 5.000 o 6.000 horas disponibles. Hay 8 canales, aquí hay de América Latina 20 canales. O sea, hagamos menos, pero colaborémonos más, lo que todos lo sepamos entre todos. Y ahí vamos a lograr una producción que nadie podría imitarnos. O sea, con que tuviéramos una franja Encuentro en todos los canales de América Latina de públicos, tendríamos una franja de alta calidad, y otra franja Señal Colombia, y otra franja TV Escola, y otra franja, tendríamos la mejor televisión del mundo. Pero para hacer esto, y esta es mi última propuesta, yo creo que hay que, para brincar el cerco del cable, sin abandonarlo, hay que pensar en plataformas. Yo le dije a Tristán hace rato de esta idea que tenemos, y es, en el control remoto del televisor debe haber un botoncito azulito que diga televisión pública. Así como hay un botoncito rojo que dice Netflix, debe haber uno que diga azulito televisión pública, para que la gente no tenga que pasar por el cable, sino espichar botoncito azul y entrar a la plataforma de televisión pública argentina, donde hay de todo tipo de televisión para disfrutar. Ahí Encuentro es una maravilla porque puede poner sus documentales, sus músicos, sus culturas populares. Ahí podemos poner un resto de películas que se han hecho, de series, y yo entrar directamente a consumir la televisión que me merezco, sin tener que pasar por el cable. Hoy, por ejemplo, HBO podría hacer lo que hace Netflix, y no lo hace totalmente porque quiere que le paguen el cable también. Pero hoy ya no habría que pagar cable para ver HBO. Lo mismo pasaría con esto, tendríamos que comenzar a ganar la plataforma. La televisión pública tiene futuro porque es la plataforma que existe y que realmente podemos hacer. Entonces yo lo que creo es que el futuro tiene que ver eso, integración tecnológica, pero integración ciudadana, pero integración popular, y pensar mucho más en estéticas y formato. Muchas gracias. No me diste ningún trabajo, 10 minutos, perfecto, porque tenemos 10 minutos por cada uno de los que intervengan en la charla. Así que voy a presentar a Marcelo del Pozo. Él es comunicador, director y productor de televisión y cine.
ha sido docente universitario en la ciudad de Guayaquil, donde dio clases en materias vinculadas a la realización audiovisual. Fue productor en Teleamazonas, el canal CITV y gerente de producción y programación de la cadena Ecoavisa. Realizó proyectos de coproducción con televisoras de Chile, Colombia, Estados Unidos y España. En 2008 asumió el cargo de director de programación de Ecuador TV, el canal público nacional que comenzó a emitirse en el año 2007, siendo responsable de las adquisiciones y llevando adelante las relaciones y coproducciones nacionales e internacionales. Actualmente se desempeña como gerente general de la misma señal, es miembro del comité ejecutivo de ATEI y la red TAL. Marcelo, ¿nos ayudas a pensar un poquito por qué la televisión pública tiene que ser financiada, ¿no? Buenos días a todos. De lo que hemos escuchado aquí son estas reflexiones sobre hacia dónde tiene que ir una televisión pública, hacia dónde tienen que ir los medios públicos, en países donde había una televisión más o menos buena o más o menos eficiente, pero existían. Muchos hemos nacido con esa existencia de esos medios. En Ecuador recién aparece el primer medio público hace 8 años, menos de 8 años. Entonces tenemos que preguntarnos, viendo nuestra historia, ¿por qué no había medios públicos en el Ecuador? Porque los medios comerciales quienes se habían tomado esta palabra para referirse desde su posición privada a lo que era público, habían descrito el quehacer público como algo ineficiente, innecesario, corrupto, costoso. Entonces, cuando se hablaba de que existiera una televisión pública, se pensó, aquí va a aparecer otra cosa innecesaria, de mala calidad, costosa. Entonces, ese es el reto de las nuevas televisiones, demostrar todo lo contrario, demostrar que es algo eficiente, que tiene calidad y sobre todo que tiene mucha utilidad. Ha habido en la historia de América Latina muchos ejemplos de cómo financiar o cómo sustentar una televisión. Recordemos, por ejemplo, en Chile, que las televisiones fueron entregadas a las corporaciones académicas, a las universidades, hasta que eso no obtuvo sustentación y se privatizó. Los países que vivieron regímenes militares muy duros, vivieron la estatización de medios privados que luego fueron nuevamente privatizados y nuevamente estos han pasado de mano en mano porque ni siquiera en el sector privado han tenido sustentabilidad. Que en el caso de países que no tenemos tantos recursos económicos como Ecuador, tenemos que demostrar que esos recursos, esos dineros que nos entregan el Estado, no solamente que están bien invertidos, sino que además tienen una rentabilidad. Entonces, esa rentabilidad para nosotros la vemos como la rentabilidad social, ¿no? La rentabilidad social que está en demostrar que todo aquello que la televisión comercial había logrado o se afanaba de ser, realmente no tenía un beneficio para el Estado. ¿Dónde se expresa esto? Por ejemplo, en la universalidad, ¿no? Un medio que trate de llegar a todo el país, que no esté concentrado solamente en las ciudades, que es donde hay consumo y donde los medios comerciales se habían afiancado, sino también pensar que en el último extremo del país hay la necesidad de consumo, de una comunicación y de unos contenidos de calidad a los que tienen derecho estas poblaciones. Pero a su vez están comunicándose, estamos dando una comunicación que es un derecho que antes no lo tenían. El empezar a sentir que estos medios son propios, como decía Omar, que se sientan, se escuchen a sí mismos, que no sientan que están viendo televisión extranjera y peor aún, que se sientan siendo extranjeros, viendo televisión, viendo una televisión que no habla como ellos, que no refleja su entorno, que utiliza otra terminología, sino también que se sientan reconocidos y partícipes. Eso va a elevar la autoestima de los individuos, de las poblaciones. Que nos mostremos como somos, que rompamos los estereotipos, dejemos de tener este reflejo de lo que anhelamos ser, que no solo son rubicundas las presentadoras de televisión, que no solamente son de buen aspecto, guapos los conductores, sino que también los afros, los indígenas,
los mestizos, todos tienen derecho a estar en la televisión y a escuchar cómo hablan en sus diversas regiones. Entonces, esa propuesta aparece por primera vez con los medios públicos y eso tiene un valor muy importante para la autoestima nacional. Comunicación, que la televisión llega a lugares donde ni siquiera llegaba la telefonía, donde ni siquiera llega los servicios de internet. La televisión se convierte en un medio de comunicación, pero para que eso suceda tiene que tener interactividad. Todos los programas en vivo que se hacen en la televisión ecuatoriana, de opinión, de entrevistas, de análisis, tienen abiertas sus líneas telefónicas y los micrófonos para que cualquiera se exprese. Eso no ocurre jamás en la televisión comercial, porque siempre hay el temor a lo que se diga en vivo puede ser en contra de ellos. Entonces, ese espacio ha sido, digamos, ha sido tomado en posesión por el público de que nunca va a llamar a decir algo contra lo que es el programa o contra lo que significa el contenido de ese espacio, sino a querer aportar con su criterio, con su opinión. La participación no solamente tiene que ser distante, o sea, no solamente es una llamada telefónica o un chat que está, sino que la televisión tiene que ponerse de ese otro lado. Y entonces ir a hacer los programas desde las locaciones, a transmitir las noticias desde el lugar, a tener actores de primera mano que no sean simplemente el testigo de la desgracia, sino que también sea el partícipe de una vivencia, el que hable a través de la televisión. Uno de los aportes que ha logrado la televisión pública y que está tal vez abriendo una posibilidad de sustentación es la colaboración. En estos espacios que estamos teniendo, estamos colaborando y en estos foros han salido muchas iniciativas de cooperación, de intercambio, de coproducción que finalmente ayudan a sostener este sistema, ayudan a compartir los costos, como me parece que lo dijo María en su momento, es decir, empezar a hacer coproducciones, empezar a replicar lo exitoso en otras partes, pero no solamente ponerlo como una lata al aire, sino tomar el formato o aportar al formato. Eso lo estamos haciendo también hacia el interior. Estamos generando colaboración y contribución con televisiones regionales privadas, con televisiones públicas comunitarias, porque finalmente nos interesa a todos que su nivel de desarrollo, su nivel de creación sea con la misma calidad nuestra para poder ponerlo en la pantalla, que no se note una discriminación ni una marginación hacia ese tipo de contenido. O sea, no es y ahora el espacio comunitario, sino que es el espacio de la televisión para todos, donde puede haber un contenido producido desde otra provincia, desde otra televisora, con otra visión. Porque siempre la peregrinación de la Virgen del Quinche, que ocurre a 500 kilómetros al sur de Quito, tiene que ser hecho por un realizador, un corresponsal, un productor desde la capital? ¿Por qué no los propios lojanos de donde se ocurre eso nos relatan cómo lo ven desde su punto de vista? Eso es lo que estamos queriendo nosotros priorizar. La colaboración también entre otros actores que no tienen que ver necesariamente con la televisión, pero que tienen la capacidad económica o tienen la capacidad de gestión para lograrlo, de las entidades de fomento a la producción, al patrimonio intelectual. Por ejemplo, hemos hecho un par de series con el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual sobre los productos con denominación de origen, las series con el Ministerio de Relaciones Exteriores sobre el tema de los migrantes, con las autoridades seccionales en programas o documentales que reflejen los valores locales, ¿no? Pasión por Guayas es una serie que estamos en este momento emitiendo, hecho sobre otras visiones de una provincia que, aunque muy grande, pero que no ha tenido esa misma visibilidad de su propia televisión comercial. De esta manera es un ganar-ganar, ¿no? Ellos están realizando su comunicación institucional, están realizando reforzando sus líneas de actividad política, y nosotros estamos haciendo contenidos de valor, contenidos que nos aportan a nuestra pantalla sin tener que invertir mucho, y finalmente estamos sobreviviendo juntos. El aumentar los espacios de difusión también es una cosa importante que ha sucedido en las televisiones públicas de América Latina en estos últimos años, en que nos hemos encontrado o reencontrado.
porque finalmente hay más pantallas para que en los productos que hacemos en coproducción, en cooperación, los realizadores vean expresados sus realizaciones. Por ejemplo, en el caso de la serie Doc TV que hacemos con varios países, tal vez tenga 50.000 espectadores en el Ecuador, pero puede haber 1 millón o 2 millones de espectadores que han visto ese documental en toda América Latina. Lo que se dice ahí va a tener una amplificación mucho mayor que cualquier voz alta que digan en su propio país. Y eso es una cosa importante que está sucediendo. Estamos a días de estrenar una serie que hemos producido países de UNASUR, que se llama Expreso Sur, gracias al apoyo comunidad coordinadora de la televisión de Señal Colombia, perdón, del Ministerio de Cultura y de Señal Colombia. Hay un primer ciclo de 5 países que ya tenemos listos nuestros episodios, luego vendrán otros. Y una cosa importante en esos otros que vendrán el próximo año es que por primera vez vamos a ver contenidos, y nuestros contenidos se van a difundir en países que ni siquiera sabíamos que eran parte de nuestra región, como Guyana y Surinam, por ejemplo. Ya no solo nos vamos a preocupar de que la titulación esté al portugués para que nos puedan ver en Brasil, sino también que esté en inglés para que nos vean en Guyana o ¿cómo se llama lo que ellos hablan? Papiamento, creo que es lo que hablan en Surinam, para que puedan entendernos a nosotros y empezar a reconocernos con países que están mucho más cerca aquí que Miami o Madrid. Esto creo que es uno de los logros invaluables que ha dado la televisión pública en la región en los últimos años. Y finalmente, los espacios que estamos teniendo, nos estamos enriqueciendo todos aquí, estamos formándonos, estamos aprendiendo de experiencias que nos ahorran años de evitar cometer errores, nos ahorran años de estar capacitándonos, porque si la fórmula está ahí, ¿por qué no la tomamos? ¿Ya? Y eso ha sido posible en los últimos 8, 10, 5 años, en que hemos perdido ese miedo a los países pequeños o los países medianos de creernos igual que los más grandes. Y no solamente que los más grandes de la región, sino que entre todos juntos creernos de igual a igual a los países tradicionalmente gestores de contenidos de comunicación. Ya no es extraño ver en los festivales Prisioné a Colombia ganando premios, o en los premios en Japón ganando premios, producciones de Argentina, de Chile, de Brasil. Eso es un gran logro que no tiene valor, ¿ya? Y ese es un aporte, una rentabilidad que ha tenido la televisión pública en la región. Finalmente somos plataformas que están al servicio de la educación, al servicio de la cultura, al servicio de la formación tecnológica, de la innovación tecnológica, que no lo está haciendo, como decía Omar, la televisión comercial, porque para ellos genera conflictos de intereses que les afectan la parte más sensible, como es el dinero. Bueno, finalmente, el que las televisiones cada vez más pensamos en los que están afuera también. Ecuador TV, al igual que otras televisiones, tiene una señal internacional, porque la tercera ciudad del Ecuador está en Nueva York, la cuarta ciudad del Ecuador está en Madrid, y los migrantes también son partes del país que han vuelto a reconocer a través de estas miradas que se los brinda la televisión pública. Gracias. Muchas gracias, Marcelo. Bueno, voy a presentar a Martín Bonavetti. Tiene vasta experiencia en el campo televisivo, fue colaborador creativo y coordinador de producciones de programas como Siglo XX Cambalache y Duro de Acostar, productor ejecutivo de eventos y transmisiones especiales en Canal 9 y productor ejecutivo de América TV. Actualmente es el director ejecutivo de la Televisión Pública de Argentina, canal del que anteriormente había sido gerente artístico. Martín, ¿cómo es gestionar una televisión pública con una historia larga cuando empezaste a asumir esa tarea? Y bueno, y el cambio de la televisión pública fue rotundo en los últimos años. ¿Y cuáles fueron tus mayores desafíos en ese momento y hacia el futuro? Bueno, buen día, gracias María, gracias por la invitación. La verdad es un placer escucharlos y estar en esta mesa en este día. Haber escuchado las palabras de Tristán y del ministro anteriormente, me parece que dan cuenta
acabadamente de un proceso que es el proceso de la última década. Y yo creo que en ese proceso se inscriben los cambios de la televisión pública, ¿no? Más particularmente de Canal 7. No puede ser entendido independientemente al margen del nacimiento de las señales como Paca Paca, Encuentro, Deporte B. Yo creo que todo forma parte de la misma constelación. Y es una constelación que tiene que ver claramente con un proceso político y de transformación del ámbito de la comunicación. Ahora, me parece que este proceso, que no quiere decir que no haya que ponerlo en valor y seguir enunciándolo, necesita ser replanteado en la medida que necesita renovar expectativas. Yo recordaba cuando entré hoy acá, la última vez que había estado, creo que fue alrededor de 7 años, donde se presentaba la primera o segunda temporada de Canal Encuentro, y digo, uno es invitado a pensar, y para pensar también tiene que provocar ciertas instancias novedosas. Y la verdad que este era un lugar que rebalsaba de productoras, rebalsaba de histeria, rebalsaba de emoción, rebalsaba de pensamientos muy novedosos. Hoy es distinto el clima, hoy estamos reflexionando, pero ninguno de esos sentimientos son los mismos que estaban hace 7 años. Eso no significa que eso se haya perdido, hemos construido muchísimo, pero sí lo que significa, y yo creo que en términos de medio de comunicación es esencial, es el elemento de renovar expectativas, porque sobre eso se construyen las políticas, porque cuando uno necesita pensar desde el espacio público cuáles son los elementos que definen un proyecto de sociedad, de una sociedad justa, de una sociedad libre, me parece que son esos elementos los que la televisión pública tiene que hacer foco. Y probablemente hace 7 años esos elementos tenían que ver con la necesidad de restituir la palabra al uso común de los hombres, para que esas palabras hablaran, para que esos discursos hablaran de inclusión, de memoria, de justicia. Y yo creo que se ha logrado eso. Ahora, el elemento constitutivo de ese logro no está tanto en lo logrado, sino en la intención de haberlo logrado. No está tanto en lo que se abrió, sino en lo que está por abrirse. Y yo creo que ese es el elemento distintivo de una televisión pública, digamos, que tiene que hacer foco nuevamente en ese proceso político que después da nacimiento a una política de comunicación. Pero ese acto de nacimiento, ese acto de movilización, ese acto de inclusión en el cual celebrábamos todos el lanzamiento de una programación, me parece que dio curso a un proceso muy virtuoso donde comenzó a circular la palabra, donde se construyó una estética. Ahora, ese momento tiene que ser replanteado y tiene que ser nuevamente puesto en circulación. Tiene que haber nuevamente un acto donde lo político dé nacimiento a una restitución de un nuevo discurso de comunicación. Tanto Omar planteaba el tema de los enunciados. Y yo creo que la comunicación es uno de los ámbitos de mayor transformación, lo decía hace un tiempo Ramonet, donde mayor transformación hemos vivido en los 40 años. Sería, por lo tanto, necio y lógico no pensar la necesidad de tener que estar reactualizándonos, adaptándonos a esa permanente modificación que está teniendo el ámbito de la comunicación. Entonces, está claro que hay que defender lo logrado, está claro que hay que tener una actitud, digamos, de consolidación, pero lo que también está claro que hay que subvertir ese mismo proceso autocelebratorio transformándolo en un nuevo impulso. Entonces, frente a ese escenario, yo creo que las televisiones públicas tienen el ejercicio de estos últimos años y tienen la porosidad conseguida con la representación y la visibilidad de la sociedad para poder percibir el cambio futuro que viene. En algún sentido, estos encuentros sirven para poner en contacto experiencias, saberes,
pero también fundamentalmente para activar expectativas. Y también comprender que en un mercado audiovisual, y digo la palabra mercado a propósito, en el cual la economía del último año en la Argentina ha girado en torno a este mercado más de 8.000 millones de pesos, no puede no ser pensada con un elemento fuera de lo económico, tiene que necesariamente ser pensada. Y entonces aparece el tema de la financiación y entonces aparece también la responsabilidad de los medios de no solo dar cabida a los mejores, sino promover la inserción de los nuevos al escenario de la producción de contenidos audiovisuales. Y yo creo que en ese movimiento de reconocimiento, de inserción, de amplificación, está lo virtuoso de los próximos años. Está claro que estamos atravesando una transformación en las plataformas y está claro que hoy ya no es lo mismo decir, digamos, que no es lo mismo televisión que televisor, digamos. En algún momento se pensó que era lo mismo y está claro que la televisión tiene una dimensión mucho más compleja y más rica. Y en esa complejidad y en esa riqueza es hacia donde tenemos que ir. Está claro también que las nuevas plataformas plantean continuidades, porque es cierto que hoy nosotros estamos transmitiendo este evento vía streaming desde el mismo Canal 7, sumando otro público más específico, participando espontáneamente de la transmisión general, pero siendo un complemento de todo del concepto de la transmisión de la televisión pública. Pero me parece que también hay que poner en cuestionamiento algunos puntos adquiridos que nos tengan que permitir dar un salto novedoso. Digo, la incorporación de nuevos sujetos es vital para que la televisión pública o la comunicación pública en general no se anquilose en lo logrado y se revitalice. Fue notable el proceso de surgimiento a la par de un proceso político, de incorporación de derechos, de visibilización. Fue notable también la posibilidad que nos dio una experiencia fallida y realmente que deterioró el tejido social argentino para poder decir hay una televisión pública que tiene que visibilizar lo que no visibilizaba la televisión. Esas son, digamos, en términos, quiero que se me entienda bien, digamos, son oportunidades históricas que la televisión pública pudo percibir, visibilizó y puso en énfasis en esos lugares. ¿Cuáles serán los nuevos desafíos? Bueno, ahí está la estrategia y ahí está por sobre todo el compromiso que nosotros tenemos que tener. Para poder abrir hay que poder cuestionar y para poder cuestionar necesitamos incorporar nuevos conocimientos, digamos. No es suficiente que la televisión pueda seguir siendo pensada por los que las venimos pensando. Tenemos que incorporar nuevos sujetos que nos piensen, nuevos sujetos que incluso nos interpelen y que al mismo tiempo nos fuercen a una solución de nuevos problemas. Entonces, yo creo que viene a la par el proceso de renovación tecnológica. Creo que es fundamental comprender que lo que hoy se llama el sub-25 no mira más televisión en forma incondicional. Digamos, creo que eso es un elemento maravilloso que hay que ponerse a no solo estudiar, sino a proponer. Hay que ser permanentemente propositivo. Ahora, creo que también hay que tener en cuenta que lo dado puede ser secuestrado en términos económicos. Cuando el mercado comprende esa dimensión de que hubo alguien que pensó el fútbol para todos, que asumió un costo político, que lo puso en escena, que lo puso en valor. Es decir, no es muy difícil de pensar que va a venir alguien al cual quiera pensar hacer un negocio con eso. Digamos, no voy a decir nada que ninguno de nosotros no sepa, ¿no? Digo, pero es interesante pensar eso porque son elementos que ya se están definiendo en la escena nuestra. Entonces,
Para cerrar, es necesario pensar el futuro de la televisión como una gran oportunidad en términos de transformación tecnológica, en una gran oportunidad en términos de nuevos sujetos, pero fundamentalmente poniendo en valor eso que le dio vitalidad y que le permitió renacer en la Argentina, que no es lo que abrió, sino es el mismo acto de abrir en sí. Dejo esto pensado, me piden un minuto, no pensé que se me iba a pasar tan rápido, me hubiese gustado ser un poco más enunciativo como Omar, pero al lado de semejante académico, discúlpenme mi digresión. Gracias. Muchas gracias, Martín. Aprovecho para decir que estamos saliendo en streaming gracias a la televisión pública que nos apoyó en eso, así que... Bueno, voy a continuar con Jaime Tenorio. Jaime es profesional en el campo audiovisual y cultural con énfasis en la producción de contenidos convergentes y para múltiples plataformas, politólogo y magíster en gestión cultural, también es productor de cine y TV. Ha sido jefe de la cátedra de la materia de producción de la EICTV, asesor en la Dirección de Cinematografía del Ministerio de Cultura de Colombia, coordinador de varias muestras audiovisuales en Colombia, consultor de contenidos convergentes para Telesur y asesor para el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el eje Transmedia de Colombia 3.0. Miembro y representante de los productores en el Consejo Nacional de las Artes y la Cultura en Cinematografía entre 2009 y 2011 y actualmente dirige Señal Colombia, el canal público cultural nacional colombiano. Jaime, nos vas a ayudar un poco a entender esto que anticipó Martín, que es las redes sociales, la convergencia, los nuevos medios, las nuevas narrativas. Gracias. Vale, bueno, muchísimas gracias a Ministerio de Educación, Encuentro y a Pacapaca por esta invitación. Como siempre, realmente es una alegría venir a Buenos Aires y el recibimiento que a uno le dan, en este caso cuando llegué a Migración. Además, lo primero que me preguntó el oficial de Migración, que fue además muy simpático, fue que a qué venía, y lo que le dije es que venía a un encuentro de las televisiones públicas que organizaba Pacapaca y Encuentro, y él lo que me dice, Pacapaca, ¿qué canal? O algo así. Me dijo, además, ¿usted ha visto Samba? Es un programa maravilloso. Así que, qué bueno, justamente, con todo el tema de identidad, que es lo que todos buscamos, y ese posicionamiento para que llegue a todos nuestros ciudadanos, nuestra producción. Parto aquí primero justamente en lo que debe ser… un segundo… Bueno, entonces digamos que voy a hablar rápidamente de estos 6 puntos. Parto primero por lo que debe ser la televisión pública a futuro, ahora en el presente, y es que tiene que ser el reflejo de las audiencias. Y cuando hablo del reflejo de las audiencias, me estoy refiriendo a que tiene que ser el reflejo de la identidad, de la diversidad cultural, étnica, social, política y de género. Debe ser una herramienta para promover la sociedad del conocimiento y la construcción de ciudadanía, la divulgación de los valores culturales y democráticos, una experiencia cultural en sí misma, con contenidos que impacten la vida de las audiencias mediante la creatividad, la innovación, el entretenimiento, la movilización y la experimentación, contenidos de calidad alternativos a la televisión comercial para un público heterogéneo y para las minorías, una ventana para conocer el mundo y sus culturas, la circulación de relatos locales como potencia universal, relatos universales con significado local. Y debe ser, como decía ahora un poco Omar, es un motor de la industria audiovisual para productores independientes. Nosotros aquí tratamos, y cuando de verdad al ser un país tan heterogéneo, con una población étnica, de afrodescendientes, de indígenas, debemos de tratar de responderle a todas esas audiencias, y cada vez se complica justamente porque somos un canal generalista. No, a estas alturas deberíamos estar teniendo un canal para niños, otro canal de deportes, y lo digo porque es uno de los pocos canales o el único canal en Colombia en este momento que le está apostando al público infantil y que tenemos una franja infantil en la mañana, pero
tenemos clarísimo que lo ideal es tener un canal enteramente para esa población infantil, porque en el momento en que a ellos se les acaba, digamos, sus contenidos, se van a otros canales o a otras plataformas. Y el ministro de Educación lo dijo clarísimo, para mí la preocupación sí está en los contenidos infantiles, porque son niños que se están formando viendo contenidos de Nickelodeon, de Sony y de otras plataformas. ¿Y dónde queda entonces la identidad? Entonces termina hablando otro tipo de lenguaje. Es algo que debo decir que ni siquiera los canales privados lo están haciendo ahora, cosa que me parece raro, porque ¿dónde está el futuro de las audiencias? ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Entonces es algo además que termina impactando todo, inclusive la industria cinematográfica con la cual yo he estado involucrado, porque esos niños van a aprender a leer los contenidos de Estados Unidos o de otras partes y no van a crear, al final cuando crezcan no van a querer ni siquiera ver el cine nacional. De ahí paso entonces a otro que son los mecanismos de financiación. Bueno, algo que se me olvidaba en el primer punto es la independencia. Obviamente tiene que haber independencia en los contenidos y en todo. No podemos estar al vaivén de un partido político, bien sea conservador, de derecha, de izquierda o de centro. La televisión pública tiene que tener independencia en la formulación de sus contenidos y por supuesto debe acceder a todo tipo de formatos, que ahora lo decía Omar, a la ficción o a realities, pero tengo también que decir que en el caso de Canal Señal Colombia mi presupuesto es el que tiene casi lo que cuesta una novela de un canal privado. Y hemos desde el año pasado tratado de buscar formas de financiar otro tipo de televisión y los realities inclusive, pero también debo decir que hace un año la Autoridad Nacional de Televisión decía que yo no podía hacer realities con el presupuesto que venía de la televisión. Entonces así digamos que se complica. El otro tema para mí fundamental hacia el futuro de la televisión pública son los mecanismos de funcionamiento y de estructura de funcionamiento. Debemos de garantizar la financiación de las televisiones públicas, tienen que haber unas leyes públicas que nuevamente no podemos permitir que si tenemos un partido de derecha o de izquierda, sino que tienen que haber leyes y fondos de financiación. En Colombia por el momento tenemos garantía, a pesar de que en este momento por diferentes temas se están recortando los presupuestos de los diferentes ministerios del país, tenemos por lo menos la ventaja que Señal Colombia se financia del fondo de la televisión pública que viene de los fondos privados y de los cableoperadores. ¿Cuál es el problema? Gracias Omar, no, se me había olvidado. ¿Por qué? Porque estaba así, espejo de las audiencias, ese se me olvidó, sí estaba bien. Bueno, en los mecanismos de financiación, lo que les decía es que hasta el momento nos hemos visto favorecidos porque está la independencia del fondo de la televisión que se nutre de los privados y de los cableoperadores. Pero ¿cuál es el problema? Que esas televisiones están pagando de lo que viene de publicidad. En este momento, donde las audiencias están yendo o están migrando hacia otras plataformas, ese fondo cada vez se va a ver disminuido. Entonces, habrá que buscar otras fuentes de financiación que probablemente hay que empezar a mirar todo el tema de telefonía y ver cómo sacamos y cómo nutrimos esa financiación de otro tipo de fondos. Bueno, el otro tema es partidas fijas de fondos, lo que les decía, de fondos que no dependan de las administraciones públicas de turno, que den garantía de la independencia. Otro tema es que cada vez es más difícil tener equipos propios y producción propia, y a nosotros nos ha favorecido mucho todo el tema de tercerización de los contenidos. Eso digamos que nos ha mantenido mantenernos y que además de alguna manera estamos posicionando y apoyando la industria de televisión en el país, que de por sí es bastante desordenada a diferencia de la cinematográfica, que está mucho más organizada. Paso al tema que decías ahora de contenidos convergentes. Tenemos la obligación de empezar a crear contenidos para múltiples plataformas. Por una parte, tener una plataforma OTT, obviamente en línea. Gracias. Dale. Contenidos convergentes que por una parte está en la plataforma OTT donde estén disponibles nuestros contenidos para que sean vistos desde cualquier momento, en cualquier lugar, pero también contenidos que sean naturalmente transmedia, que se puedan ir, que puedan jugar, que puedan, digamos, estar
alguna parte en la web, otra parte en la televisión, porque esos son el tipo de contenidos a los cuales se les apuntan las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no son un público pasivo, quieren tener el control, quieren acceder de diferentes formas a esos contenidos a través de las redes sociales. Y aquí tenemos un reto enorme porque seguimos haciendo una televisión lineal. No estamos pensando muchas veces en la manera como los jóvenes empiezan a interactuar con los contenidos. Otro tema es que muchas veces tenemos a los jóvenes desaparecidos de nuestras pantallas, hacemos para un público infantil, para un público adulto, pero los jóvenes sobre todo están en otro y los estamos descuidando. Y lo digo desde el mismo canal de Señal Colombia, tenemos muy descuidados a los jóvenes y ni qué decir la televisión privada o comercial. Entonces sí tenemos que invertir mucho en investigación y desarrollo, en experimentar con nuevos formatos, con tratamientos originales que logren conseguir el máximo interés y el mayor número de oyentes o de audiencia sin desvirtuar los contenidos. Tenemos que ser líderes en la web. Ahora, digamos, hay un posicionamiento, yo creo que hay algo nuevo frente a la televisión. Nosotros este año le ganamos inclusive en los premios India Catalina a la televisión privada, que además es algo que los premios vienen de la misma industria. Digamos que para mí hubo un mensaje claro de la misma industria hacia la televisión privada. Venimos haciendo mucha coproducción. Hoy en día Guillermina y Candelario hablan portugués. Hoy en día hacemos coproducciones o con Ecuador o con Canal Encuentro o con Canal Paca Paca, que hay una oportunidad enorme, yo creo, para nosotros con todo el tema, digamos, bueno, ahorita me estaba saltando al siguiente que viene con alianzas y… sí, pero es que creo que no vamos a tener tiempo para ver videos. Ya me advirtieron que no tenía tiempo para videos. Entonces, a la segunda vuelta. Entonces, voy ahora vamos a la siguiente. Por favor, Omar, ya que me estás ayudando. A la siguiente. Entonces, plataformas OTT y multiplexación, convergencia de tecnología y soportes de comunicación, sistema de medios, dar acceso a toda la población y a todos los públicos, garantizar el pluralismo y acceso, todo el tema de identidad, favorecer de forma sostenible los intereses colectivos y un espacio de comunicación sin discriminación de ningún tipo. Aquí lo que les digo es importante que empecemos a dar, digamos, hacia los canales más específicos. Yo hoy en día tengo lo que les decía, los contenidos infantiles, las transmisiones deportivas en un mismo canal, y entonces cuando tengo que pasar las transmisiones deportivas tengo que levantar parrilla y estoy descuidando nuevamente a mi público infantil. La única manera sí tiene que ser que divida esos canales hacia, gracias Omar, hacia otros. ¿Ah? No, pero ya, me da pena, para que luego no digan que me apodero aquí del escenario. Alianzas y promociones, lo han mencionado ya mis compañeros de mesa, que tiene que ver con todo el tema de coproducciones, liderar no solamente internacionales sino nacionales. Ahora lo que estamos buscando en el canal es hacer alianzas nacionales con otras entidades, en el caso de Colciencia, si queremos hacer programas de ciencia, con Ministerio de Educación, con Ministerio de Cultura. Hay algo muy interesante que está ocurriendo con lo que les decía con el tema de las coproducciones. Yo vengo más del área, antes venía del área cinematográfica, me tocó la parte de la implementación de la ley de cine, y algo que nunca se pudo lograr en el cine, y es que nos veamos. El colombiano no ve cine argentino, no ve cine peruano, el argentino creo que no ve cine colombiano, salvo en determinados circuitos muy específicos y muy de nicho. Sin embargo, a través de la televisión pública, lo que les decía, estamos haciendo es decir, Cuentos de Viejos se está coproduciendo, ahora nosotros tenemos otras coproducciones con Argentina, Siesta Z o Puerto Papel con Chile, y estamos logrando que nuestros contenidos fluyan hablando nuestro propio idioma, lo que decía, o nuestra propia, digamos, lengua de país. El colombiano habla colombiano en esas coproducciones, el argentino habla argentino, y no es lo que está ocurriendo hoy con otras producciones internacionales o las novelas que se están haciendo los privados, donde invitan a un actor argentino, al mexicano, y todos hablan el mismo idioma. Entonces yo creo que todo el tema de coproducciones para nosotros ha sido bien importante y que creo que hay una gran oportunidad. Un segundo. Sí, tal cual.
yo creo que hay una oportunidad enorme con todo el tema de un mercado hispanoparlante, lo que les decía, lo que no se ha logrado con el cine, que creo que es la hora que debería existir una especie de Ibermedia para la televisión. ¿Por qué el Ibermedia existe solamente para el cine? Pero debería haber unos fondos públicos destinados a la televisión y a las coproducciones en televisión, si ya lo estamos haciendo. Bueno, todo el tema de promociones, aquí hay otra parte y es que los gringos son expertos en eso, entonces hay un presupuesto que ellos destinan, paseando por el mercado cinematográfico, que el 50% de una película generalmente lo destinan a la promoción. Nosotros en Señal Colombia, claro, podemos hacer televisión de calidad, podemos hacer contenidos innovadores, nuevos formatos, pero la cuestión es cómo nos ven y cómo podemos tener ese posicionamiento de marca para que realmente nos conozcan. Y ahí tiene que haber una apuesta política y económica de país que de alguna manera yo admiro a Argentina, admiro al Ministerio de Educación, digamos que lo están haciendo con una política clarísima hacia la televisión y que ven la importancia de la televisión como un proyecto político y de construcción de identidad. Nosotros infortunadamente, digamos hasta el momento no hay eso, sí hay un fortalecimiento, pero todo es con las uñas, creo que un poco como Ecuador, que somos absolutamente recursivos en lograr esas alianzas y ver cómo llegamos, pero si no hay un posicionamiento de marca, ¿yo qué me gano? Es decir, yo quisiera que el Ministerio de Educación, hoy en día los contenidos de Señal Colombia estuvieran en todos los colegios públicos de Colombia o con la Secretaría de Educación de Bogotá. A eso es lo que le estamos apostando, pero pues es difícil si no hay una apuesta política de país. Luego, el último punto es el tema de memoria, que es fundamental. Es decir, la conservación de nuestros contenidos. Hoy en día nosotros hay una nueva apuesta que sí es muy interesante, que es Señal Memoria, y es tener digitalizados absolutamente todos los contenidos de la televisión pública y que estén con acceso a todos los públicos. Ahí me parece que es clave, no solamente pues para que el público tenga acceso, sino a investigadores, académicos, a toda la gente. Creo que son los 6 puntos para mí que son fundamentales. Quiero recalcar, aunque mañana voy a estar con el tema de innovación, pero creo que ahí estamos también muy descuidados en cómo tener unos contenidos convergentes para múltiples plataformas. En el caso, nosotros somos entidad adscrita al Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, donde es un ministerio que ha trabajado mucho en el acceso y en la construcción de las carreteras para que la gente tenga acceso, pero ¿qué nos ganamos con ese acceso si finalmente esos niños o los jóvenes van a estar viendo contenidos de otras partes? Así que ahí es donde está el mayor reto. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Bueno, creo que ahí con respecto a lo que decía Jaime, Canal Encuentro y Paca Paca, desde el año 2012 tienen una plataforma donde uno puede visualizar y descargar gratuitamente nuestros contenidos, y creo que en eso hicimos una televisión on demand que podemos, que en ese momento quizás no nos dábamos cuenta de la importancia que tenía, y hoy hay 3.000 horas para visualizar y descargar. Bueno, voy a presentar a Peter Looms, que nació en Inglaterra, pero vive y trabaja principalmente en Dinamarca. Coordinó investigaciones sobre audiencias para la cadena pública de Dinamarca, coordinó proyectos de desarrollo rural enfocados en la promoción de la cultura y la educación en Bolivia, y desde el año 2008 trabaja como consultor independiente en temáticas vinculadas a la accesibilidad audiovisual y el acceso a las telecomunicaciones. Fue director del Grupo de Trabajo sobre Accesibilidad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, organismo dependiente de la ONU. Dicta cursos de posgrado sobre este tema y otros vinculados a la gestión del cambio en el mundo audiovisual para universidades de Dinamarca, Hong Kong y China. Gracias, Peter. Bueno, quizás nos ayudes a conceptualizar un poco este momento que estamos viviendo. Buen día. En primer lugar, muchísimas gracias por haber recibido la invitación, y estoy muy agradecido ver la presencia de intérpretes de
del lenguaje de señas. Para mí es muy importante eso. Voy a hablar de dinero, porque sin dinero no tenemos los porqués para realizar cosas en la televisión. Y quisiera volver casi 90 años a un hombre de negocios que arrancó un ente muy reconocido, la BBC, Lord Reith. Y sus palabras son muy interesantes. Para él, el propósito de la radio originalmente y luego la televisión, el propósito para la radiodifusión pública es informar, educar y entretener. Tres palabras sencillas, pero todavía tiene relevancia en el siglo XXI. Si hablamos de la televisión, seguimos con las luchas comerciales en cuanto a las tecnologías. En América Latina tenemos un sistema digital japonés brasileiro, con la excepción de Colombia, que pertenece al mundo DUD. Y luego los americanos tienen su propio sistema y China, el mercado más grande en cuanto a sintonía, tiene su propio sistema digital. Quisiera recordarles que la televisión es un fenómeno nuevo. En el mundo, la televisión empezó en los años 30 y hay todavía países en el mundo que no tienen servicios de televisión. En América Latina, la televisión tiene alrededor de 50 años de historia, en algunos países menos. Y si hablamos del tema del dinero, la emisora más grande del mundo en cuanto a audiencia es CCTV, que arrancó en China en el año 1979. Empezó con financiación netamente estatal, pero hace como 10, 15 años ha tenido que fortalecer sus actividades con un financiamiento mixto, es decir, fondos del Estado, pero también fondos comerciales, publicidad, suscripciones. La BBC comenzó con una tasa. Cuando era solamente una emisora radial, era el 10% del valor de un aparato de radio, de un receptor. Y sigue teniendo este tipo de financiación junto con otros países en Europa. Empezó con eso y tienen ingresos de la venta de sus contenidos, pero sigue siendo un ente con financiación independiente. No es del Estado, no es comercial, sino de una tasa. La red Globo do Brasil, financiación privada y sigue siendo netamente una televisora, una red de televisión comercial. Pero si bien el siglo de la televisión comenzó en el siglo XX, tenemos que tomar en cuenta las redes sociales, el Internet. Y tomando en cuenta los desafíos que representan los servicios en Internet, tenemos cuatro futuros plausibles para la televisión.
Soy de Dinamarca y luego la historia del rey Canuto es interesante. También hay otros 4 que vamos a visitar. Pero el rey Canuto fue aquel rey que pensaba que podía dominar hasta el mar y las olas. Lamentablemente no podía resistir el avance de las aguas. En el siglo XXI tenemos que pensar muy bien que no somos el rey Canuto. Tenemos que pensar en el impacto de diferentes futuros, cuáles son las posibilidades de ofrecer un servicio de televisión pública un servicio basado en valores propios de cada uno de los países, pero tomando en cuenta la realidad económica. El problema de Canuto fue que pensaba que podía dominar hasta el mar y eso no es posible. Hemos escuchado algo sobre la televisión comercial, el cable, las cadenas, los sistemas de televisión satelital, comercial, y también el ministro habló del satélite argentino y desarrollado con recursos humanos de la Argentina. Muy importante. Pero la televisión comercial es vivo o está amenazado por otras invenciones comerciales. Por ejemplo, la apariencia de grandes grupos internacionales, no solamente de norteamericanos. Las empresas más grandes en cuanto a video a demanda son chinas. Tencent, que es una empresa que tiene financiación también de África del Sur, pero es una empresa china. Alibaba, la empresa más grande del mundo en cuanto a comercio electrónico, ellos tienen aproximadamente 500 millones de televidentes que miran en sus teléfonos móviles o en sus laptops. Y luego existen más, hay un futuro para las cadenas de televisión comercial. Hay un futuro para la televisión pública. Sí hay entes tan grandes como Netflix, Amazon y YouTube. Otro escenario, el último de los 4, es un mundo audiovisual, un mundo lúdico. Y los ejemplos de Corea, en lo cual las industrias creativas contemplan no solamente la televisión y el Internet, sino también los juegos electrónicos. Y si volvemos a los 3 propósitos, las palabras claves para la televisión, la información, informar, educar y entretener, me parece que en cuanto a las diversiones, existen otras posibilidades, pero informar, educar, son cosas bastante importantes para la televisión pública. En el siglo XXI es el televidente o el ciudadano que tiene el poder. En Europa, los que miran la televisión son mayormente personas como yo, viejos, con pelo gris. Ellos son fieles a la televisión, pero los jóvenes, como la chica abajo en China, para la gente joven,
que vive en el oriente de la China, en las ciudades. La televisión es algo del pasado, no tiene importancia para su vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, la lealtad es vital. Tenemos que pensar en una programación interesante, no solamente para viejos como yo, sino para la gente joven. Algo que tiene relevancia a sus vidas, sus valores. Algo que puede promover una identidad argentina, colombiana, ecuatoriana, danesa. En mi caso, mis nietas de 15 y 12 son aficionadas de, ¿cómo se llama? Sí, Violeta, es una telenovela argentina y miran por internet porque tiene una aceptación en Dinamarca. Además, como tienen que aprender algo de castellano, es muy útil combinar la parte lúdica con la parte educativa. Sí, sí. El papel de la televisión pública, si miramos a Inglaterra, donde nací yo, la BBC juega un papel importante. La competencia con la BBC hace que las emisoras privadas hagan programas mucho mejores. Y además, si hablamos de los servicios de accesibilidad, los subtítulos, lenguaje de señas, audiodescripción, sin la BBC no hubiese servicios significativos por parte de las emisoras privadas. En un mercado muy competitivo, con la presencia de una televisión pública fuerte y buena, los privados tienen que cumplir porque el nivel es diferente. 5 conclusiones, no se puede leer, pero el propósito de los medios, también la televisión pública en el siglo XXI, sigue siendo informar, educar y entretener. Las 3 cosas, pero no olvidando informar y educar. El riesgo de la televisión netamente comercial es que no vamos a tener una televisión basada en valores, no vamos a tener información relevante, no vamos a tener educación relevante relacionado a los valores que tenemos en cada cultura. Pero cada país tiene su propio ritmo y eso tenemos que tomar en cuenta en un mundo globalizado. ¿Qué vamos a hacer con la competición, la televisión extranjera, no solamente de los Estados Unidos, sino de China o otros lugares? Y el rey Canuto, la megalomania nos sirve. Tenemos que tener una actitud más humilde en cuanto al futuro. Y para terminar, el diálogo es imprescindible. Dialogar con los televidentes, dialogar con los ciudadanos, con los usuarios, si es un mercado, es imprescindible. Lograr soluciones en común va a ser muy, muy importante. Muchísimas gracias. Bueno, y por último, voy a presentar a Edgardo Esteban. Él es periodista y escritor. Desde el año 2006 es corresponsal de Telesur en Argentina y docente en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad de La Plata. Fue corresponsal para diferentes cadenas de noticias internacionales, Telenoticias,
CBS, Telenoticias, NBC y Telemundo. Entre los años 1999 y 2006 fue presidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros en la República Argentina y en los años 2012 y 2013 su vicepresidente. Por su lucha en defensa de los derechos humanos, en el año 2012 recibió de manos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner el premio Azucena Villaflor de Vicenzi. Autor del libro Iluminados por el Fuego, que narra su experiencia como soldado durante la Guerra de Malvinas en 1982, y junto a Tristán Bauer y Gustavo Romero Gorri, escribió el guión de la película del mismo nombre dirigida por Bauer. El film ganó numerosos premios internacionales, entre ellos el premio especial del jurado en el Festival de San Sebastián, Mejor Película y Mejor Guión en el Festival de La Habana, Premio Goya Mejor Película Iberoamericana, Premio por Mejor Película en el Festival de Tribeca de Nueva York en el año 2006. Gracias, Edgardo, por tu experiencia como periodista. Creo que Telesur, que acaba de cumplir 10 años, es uno de esos canales que desde América Latina sentimos que es necesario. Tras haber trabajado en medios privados y ahora en Telesur, hay un tema que me interesa preguntarte, que es el tema de la independencia. ¿Cómo vivís vos el ejercicio de tu profesión como periodista en Telesur? Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Gracias por la invitación a las autoridades de Educar, de Canal Encuentro, de Paca Paca. Estoy en representación de la presidenta de Telesur, que es Patricia Villegas, que está en Venezuela. Y cuando recién estaba entrevistando al ministro por mi tarea, que también me está generando mucha adrenalina, porque en estos momentos está por comenzar una conferencia de prensa anunciándose la aparición de la nieta número 117, lugar que me gustaría estar cubriendo. En este camino y en esta lucha por la libertad y la igualdad que hemos emprendido a lo largo de este tiempo. Y también escuchaba una colega que le preguntaba al ministro cuándo van a estar los países integrados en canales de información o en canales culturales. Bueno, uno ve los contenidos que se están trabajando e intercambiando, pero también hay que ser claros con Telesur. Telesur no es un canal venezolano, es un canal de 7 países, donde el socio mayoritario es Venezuela, el segundo socio es Argentina, está Cuba, está Nicaragua, está Ecuador, está Uruguay, está Bolivia, como parte integrante de una sociedad que ha apostado a una integración en un proceso difícil como es esta construcción que está teniendo la región. Los canales panregionales comenzaron en el año 1994. El primer canal panregional que tuvo la región se llamó Telenoticias, que se inauguró el 1 de diciembre del año 1994, 12 días antes de la primer cumbre del ARCA, que se hizo, oh casualidad, en la misma ciudad donde funcionó durante varios años Telenoticias, que en la ciudad de Hialeah, en Miami. 12 días después se hacía la primera cumbre del ARCA en la ciudad de Miami. Entonces, cuando hablamos de proyectos políticos o hablamos de construcciones de medios panregionales, no hay que ser ingenuos y decir no porque son buenos negocios comerciales, porque la Coca-Cola de Argentina no tiene la misma propuesta económica que la Coca-Cola de Bolivia o de Colombia o de Ecuador, y no hay negocio y no hay ingresos y no hay dinero. Son proyectos políticos como lo ha sido el segundo canal panregional que ha tenido la región, que se llama CNN en español y que se inauguró en marzo del año 1995 en la ciudad de Atlanta. Lo increíble, lo maravilloso, que a partir de esta transformación que ha tenido la región, Telesur cumplió 10 años el 26 de julio pasado y se inauguró 3 meses antes de lo que fue esta histórica cumbre que va a cumplir en los próximos días, el 5 de noviembre, esa cumbre que se hizo en la ciudad de Mar del Plata, en donde gracias a los presidentes Néstor Kirchner, Luis Ignacio Lula da Silva y Hugo Chávez Frías y ese famoso Arca al carajo, transformaba lo que era la construcción de esta mirada y esta visión de lo que tiene la región, en donde mientras las grandes delegaciones de las corporaciones mediáticas llegaban en avión, Telesur iba acompañando en un tren a un candidato a la presidencia llamado Evo Morales, un tren que se llamaba Del Alba y que acompañaba justamente un acto que se hacía a las afueras de esta cumbre, en donde se ponía fin al ARCA y se ponía también un camino de esperanza que está viviendo por estos años América Latina. Como premisa, en ese comité asesor que inauguró Telesur, en donde estaba, entre otros, recién lo escuchábamos aquí, a Tristán Bauer, estaba Ignacio Ramonet, Adolfo Pérez Esquivel, Ernesto Cardenal, Tarek Ali y Dani Goldberg.
como un grupo integrado de notables y de pensadores que analizaban cómo construir esta iniciativa del presidente Chávez, de cómo hacer un canal que sea de noticias para la región, con la ilusión de poder construir una mirada distinta, con 3 consignas: democracia, libertad de expresión y pluralidad. El trabajo de Telesur fue a partir de ahí tomar como ejemplo lo que fue Al Jazeera, que Al Jazeera aparece a partir de una conferencia de prensa en donde un periodista de CNN en inglés le pregunta a Ahmadinejad, que era el jefe de Estado de Irán, con relación al tema nuclear, y mientras el presidente o el jefe de Estado iraní decía que Irán estaba preparado para tener energía nuclear, la traducción simultánea decía que Irán estaba preparado para tener armamento nuclear. Sutilezas que generan después noticias, polémicas y también ataques o estrategias o cuestionamientos por parte de las grandes potencias. Desde esa perspectiva aparece Al Jazeera, que después cambió su perfil, que cambió su construcción, pero que fue un referente en donde Telesur tomó ese camino y empezó a desarrollar una tarea en donde con muchas dificultades comenzó. Primero, creo que el gran acontecimiento fueron los recates de los ciudadanos que estaban secuestrados por la FARC en Colombia. Pero sin duda que el gran protagonismo que ha tenido Telesur fue, por ejemplo, en lo que pasó con el golpe de Estado en Honduras, cuando mientras Telesur estaba al lado del presidente Zelaya y hablaba de un golpe de Estado, CNN en español daba algunos micros mientras no quería cortar la cobertura periodística del velatorio de Michael Jackson y de Farrah Fawcett Meyers. O mientras CNN decía que era un alzamiento policial, el cuestionamiento que decía, según CNN, la policía en Ecuador, y Telesur estaba al lado del presidente Rafael Correa cuando había un golpe en contra de las instituciones democráticas de Ecuador. Desde esa perspectiva, sin duda, Telesur ha querido ser la otra mirada, de visibilizar y llegar a lugares y conflictos donde otros medios tienen otra versión o buscan justamente contar otras historias con sus cámaras. Su segunda alternativa, yo tenía también un PowerPoint, pero me parece que para la dinámica es mejor narrar rápidamente lo que estamos proponiendo y viendo de lo que significa Telesur, es humanizar, contar esos acontecimientos contados por sus propios protagonistas. También siempre Telesur tiene y acompaña con analistas que desarrollan, que de alguna forma buscan entender lo que está pasando. Ejemplos personales, a mí me ha tocado ir al estado de Magallanes, al sur de Chile, cuando estaba bloqueada toda la región de Magallanes porque había un conflicto que se había incrementado el 16% del gas y no había ningún medio chileno ni internacional cubriendo esa noticia y nosotros fuimos. Había 4.000 camiones argentinos varados que no podían ir hacia la isla de Tierra del Fuego. Cuando llegamos a la ciudad de Punta Arenas, el pueblo de Magallanes, a través de las 2 FM que estaban diciendo que había llegado Telesur, salieron a aplaudirnos y a tocar sus bocinas para que nosotros pudiéramos cubrir ese evento y ser parte de esa visibilización que ellos estaban reclamando, y salíamos en directo. A pesar de que en Chile todavía no se veía Telesur, pudimos llegar a través de las redes sociales y contar esa noticia, y a partir de ahí empezó a actuar el gobierno chileno y empezaron a llegar las cadenas de noticias chilenas y también internacionales. Y lo mismo pasó, por ejemplo, con el terremoto, donde estuvimos cubriendo en el año 2010, pero volvimos un año después a cubrir qué pasaba en Talcahuano, donde se habían perdido 6.000 casas por parte de los ciudadanos, que perdieron todo no con el terremoto, sino con el tsunami que vino después. Y el gobierno del presidente Sebastián Piñera había construido 18 casas nada más, 18. Había un resto que no tenía ninguna vivienda salvo unas construcciones de madera de 18 metros cuadrados en donde había familias de 5, 6 y 7 hijos. Desde ese lugar había una huelga de hambre que ningún medio había visibilizado y Telesur participó, visibilizó y marcó también esa falta y esas demandas que tenía el pueblo chileno. Desde esa perspectiva, Telesur siempre trató de ser la otra alternativa, de dar esa voz que no se pudo dar durante mucho tiempo. Y después profundizar su mensaje, sus temas, con programas especiales, con coproducciones que ha tenido con distintos países, particularmente con la Argentina, buscar iniciativas de contar una versión a través de los programas de estos temas, analizándolo y pudiéndolo desarrollar. Telesur ha crecido. Hoy tiene 15 corresponsalías en todo el mundo, tiene 19 colaboradores a nivel de los países de la región, en toda América Latina, en Estados Unidos tiene corresponsal en Nueva York, en Washington, seguramente lo conocen, a Jorge Gestoso, que durante muchos años fue el corresponsal o la cara de la CNN en español, hoy es una de las caras y que cubre los grandes eventos para Telesur. Tenemos corresponsales en China, en Egipto, en Rusia, tenemos corresponsales en Siria,
en África, en España, que hay 2 corresponsalías, una en Madrid y otra en el sur de África, para justamente estar trabajando y acompañando todo lo que está pasando con las inmigraciones que están llegando a Europa y que están generando estos conflictos por estos días. Y después tiene una distribución a nivel de señal que está llegando en estos tiempos a 492 millones de potenciales televidentes. Tiene satélites por todos lados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 satélites que hacen una cobertura prácticamente de todo el planeta, lo que significa la información desde la mirada latinoamericana, de la que siempre se ha tratado de buscar y que muchos han tratado de esconder. Trata a través de acuerdos con las cadenas de poder retransmitir y fundamentalmente lo que estamos trabajando en estos últimos tiempos es en 2 ejes. Por un lado, en las redes sociales. Hoy tenemos más seguidores por las redes sociales que hasta por la propia pantalla. Entonces se le da mucha información y hay programas especiales que se está trabajando por parte de Telesur en lo que significa esa construcción de estas nuevas alternativas de comunicación. Pero por otro lado, Telesur desde el año pasado, desde el 26 de julio del año 2014, tiene también la señal de Telesur en inglés, porque creemos que es importante poder llegar al mercado inglés, como próximamente se va a construir, se está trabajando para que haya una señal en portugués y también en francés. Tenemos muchos televidentes en Europa. A mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en el Conti, en el Espacio para la Memoria, y cruzarme con Miguel Ángel Estrella, ir entusiasmado a hacerle una entrevista, y Miguel Ángel Estrella entusiasmado para saludarme porque decía que Telesur era la señal que le informaba a él de todo lo que estaba pasando en la región y que él, si quería saber lo que estaba pasando en Argentina, automáticamente estaba justamente buscando esa información a través de Telesur. Desde esa perspectiva nos parece muy importante seguir trabajando, seguir esforzándonos en lo que es esta construcción. Hoy en Argentina la corresponsalía ya no es corresponsalía, es una oficina que depende de la Secretaría de Medios de Comunicación de la Nación. Nosotros somos parte, como si fuésemos una unidad como Canal 7, como Telan, y desde esa perspectiva a veces quedamos como marginados porque todavía cuesta entender, pero somos una unidad de trabajo que dependemos justamente de esta estructura de gobierno y que esperamos seguir construyendo hacia el futuro como parte de estas estructuras de poder y esta estructura de medios públicos que tiene el Estado argentino. Se ha construido una sede que se ha inaugurado hace pocos días en Ecuador, se está construyendo otra sede en México, de si llega a haber pasar alguna alternativa política en Venezuela, que Telesur siga funcionando como alternativas en otras sedes, con la misma estructura, con la misma dinámica y defendiendo esta libertad de expresión que hemos tenido por estos tiempos. Y otra de las cosas, buscando justamente la integración, Telesur ha trabajado en lo que es el idioma quichua, ha hecho noticieros en idioma quichua, ha trabajado intensamente también en Aymara y en guaraní, ahora cuando estuvo la visita del Papa Francisco en Ecuador, en Bolivia y en Paraguay, tratando de dar información a los pueblos originarios, que sean partícipes también de lo que significa una señal de información que tiene nuevos desafíos en esta construcción que seguramente no será fácil. ¿Cómo estoy de tiempo? ¿Bien? 1 minuto, 2. Bueno, pero vi que somos muchos. Telesur representó una necesidad que había en la región. Era buscar la otra alternativa, la otra mirada que buscamos de alguna forma los pueblos de América Latina. María me preguntaba sobre mis experiencias y sobre la libertad de expresión. Y yo no trabajé con mayor libertad de expresión que en este tiempo que tuve en Telesur. Siempre recuerdo cuando fueron los 2 ataques a las Torres Gemelas, cómo trabajando para ese momento la CBS, nos daban pautas muy claras de lo que podíamos decir, de lo que no podíamos decir. Acá había conferencias de prensa de los ministros diciendo que habían recibido sobres con anthrax, era el polvo ese blanco, y ya para el gobierno de Estados Unidos era un tema acabado, no se podía decir porque se asustaba seguramente la población, según nos manifestaban, teníamos autocensura, no poder contar o hablar ni dar una información o una conferencia de parte de un ministro como pasaba acá en Argentina. En cambio, en Telesur de esa construcción siempre hemos tenido libertad, nuestra construcción de los guiones siempre nos han respetado y creo que lo que jerarquiza a Telesur es el gran número y la profesionalidad que tienen sus corresponsales, que ha hoy generado un canal de referencia, ya prácticamente ni se ve, a CNN en español, que cambió su sede de Atlanta a Miami, buscando un objetivo muy claro de apuntar hacia el
público cubano más que al público latinoamericano, y desde ese lugar nos dio un espacio de construcción que hoy tiene una pertenencia que no es menor y que es muy importante. Y en Argentina, sin duda que la ley de medios audiovisuales fue fundamental para Telesur, porque a partir de esa ley, Telesur está primero en la grilla de canales internacionales. Pasamos de tener 1,5 millones de televidentes a tener más de 8 millones de hogares que nos pueden ver a partir de que hoy se tiene que ver por todos los canales de cable, y creo que fue un gran triunfo contra los medios hegemónicos que en su momento, como dice Fernando Sabater en su libro Ética para Amador, cuando Robinson Crusoe estaba solo en la isla era muy feliz porque toda su isla era para él, ¿no? Vamos a llamarle Clarín, para dar un nombre, ¿no? a Robinson Crusoe. Ahora, un día aparece un señor llamado Viernes, que le podemos decir Telesur. Y ese señor Viernes empieza a ser un problema para Robinson Crusoe. Y el problema de Robinson Crusoe era si se lo comía o convivía. Y siempre se lo quisieron comer a Telesur. Y no quisieron ser una alternativa, porque lo que hemos pedido siempre es ser una opción más, como ves Canal Encuentro, Paca Paca, o de los medios públicos en Argentina. Ser esa alternativa de que el telespectador elija, y hoy elige la calidad de encuentro, hoy eligen ver a Samba y no ver al Pacto Donald, o a mí que ponerse una remera de San Martín o una torta con Samba o con Belgrano de cumpleaños. Me parece que de ese lugar estas alternativas de opciones fueron importantes y es parte de este desafío que viene para las generaciones venideras en este camino de construcción y de esperanza. Pero cuando yo estaba saliendo de mi casa, tengo un hijo de 11 años y me cuesta despertarlo a la mañana y no, vos lo vestís y se vuelve a dormir, hay que sacarlo, hay que llevarlo. Pero hoy le hice una pregunta clave y se despertó y se fue a la computadora, que la mamá estaba apurada. Pero Facundo me dio una respuesta a una pregunta que yo le quería hacer y que es la que voy a concluir esta charla. Le dije, dame los youtubers que vos tenés como favoritos. ¿Y qué cantidad de telespectadores o de seguidores? Porque mi hijo ya es de la generación que no ve televisión. Y estuve en Caracas con el hijo de Marayira Chirinos, que es una compañera que es una de las caras más importantes de Telesur, tiene un hijo de 11 años y que ve los mismos youtubers que vemos o que ve mi hijo y que desconocíamos hasta hace 3 meses atrás. Entonces me decía, Pedipie tiene 30 millones de seguidores. Hola, soy Germán, tiene 20 millones de seguidores. El Rubius, que estuvo hace poco en Buenos Aires, tiene entre 2 y 13 millones de seguidores. Esmosa tiene 21 millones de seguidores. Bing, no sé, 13 millones. Julián Serrano, creo que Julián Serrano lo conocemos porque fue la única vez que quiso ir a un evento de Canal Encuentro, fanatizado, que creo que fue un gran logro de Canal Encuentro, ese programa presente para los adolescentes con esos 2 youtubers, porque le cambió la cara y los llevó desde la computadora a la televisión. Lograron algo impensado, de que mi hijo pudiera ver televisión, porque estaban sus 2 youtubers más preferidos en Canal Encuentro. Miren qué importante. Y Lucas Castel, que es el otro, ¿no? Tiene 1 millón de seguidores. Me parece que tenemos que trabajar hacia ellos, ¿no? Hacia cómo construimos una televisión y un canal de noticias mirándolos a ellos, viendo qué pretenden ellos, cuál es el camino, porque así, más allá de las nuevas alternativas, de lo que estamos trabajando y construyendo con las nuevas redes, con el Internet, va a ser difícil si no buscamos desafíos para poder integrarlos a ellos, porque ya hay una generación, hay una legislación que no la hemos podido controlar y que nos está ganando. Y me parece que esa perspectiva es muy importante, ver cómo miramos hacia el futuro las nuevas televisiones públicas que tenemos que construir. Y para terminar, termino con una frase que era lo que quería decir, y que lo que dije para los 10 años de Telesur. Compartimos una visión del mundo, inventamos un nuevo horizonte y así construimos un camino, cuya premisa son la igualdad, la libertad, la solidaridad y la transformación social. Un nuevo modo de ver y conocer las noticias, que fortalece el conocimiento, la identidad y la voz de Latinoamérica como protagonista de su propia historia. Desde hace 10 años somos el sur que queremos ser. Telesur, la señal informativa de América Latina. Por la vida, muchas gracias. Bueno, gracias, Edgardo. Gracias a todos. Me quedo con algunas palabras de cada uno. De Omar, con la cultura remix, el ser innovadores, el ser competitivos y generar contenidos que ayuden a la autoestima de los pueblos. De Jaime, la importancia de la televisión infantil y que tiene que haber financiamiento estable de la televisión pública. De Marcelo, el concepto de rentabilidad social y hay que reflejar la complejidad que somos como pueblos.
de Martín Bonavetti, que la televisión pública también es un proyecto político, es un proyecto de país, que hay que renovar los estímulos. De Peter Looms me quedo con eso de informar, educar y entretener, que es algo que se originó desde el principio y que hay que tener siempre presente. El tema del dinero y el rey Canuto. y bueno, y de Edgardo Esteban, la otra cara de las noticias, que es la cara del pueblo, y aportar a la reflexión, o sea, aportarle a las noticias la reflexión. Y creo que entre todos tenemos que pensar en las nuevas audiencias, quiénes son, para quién estamos trabajando y juntarnos en estos encuentros y en nuestras producciones, en nuestro lenguaje, que es el lenguaje audiovisual. Muchísimas gracias, Martín, Omar, Jaime, Marcelo, Edgardo y Peter. Muchas gracias. Antes de terminar, tenemos un poquito de tiempo porque estuve muy bien como productora y fui midiendo muy bien el tiempo y se pueden hacer preguntas. Así que invitarlos a si alguien quiere hacer alguna pregunta, tenemos tiempo hasta la 1. Mónica. Y educativa, por ejemplo, en Ecuador, siempre nos debatimos entre esta información independiente o esta información que piensa en la audiencia y en las necesidades de la audiencia y el proyecto político al que nos pertenecemos. Y nunca sabemos no sé si nunca, pero no siempre tenemos claro y algunas veces nos cuestionamos si debemos evidenciar ese proyecto político en nuestros mensajes o no lo debemos hacer, y muchas veces tomamos la decisión de evidenciarlo, otras veces no, y quisiera saber la opinión de Edgardo al respecto. Bueno, uno está, y creo que hay que trabajar y seguir construyendo esta alternativa o estas nuevas miradas en función de lo que es la noticia. Me parece que hay unas estructuras de corporaciones mediáticas que tienen muy claro cuál es la construcción, que aquí en nuestro país se llama el círculo rojo, y que esas corporaciones mediáticas generan justamente situaciones de conflicto y de poder a veces, y en su gran mayoría injustificadamente. Cuando estuve en Brasil cubriendo las elecciones, no podía entender cómo después de la veda electoral la revista Bella sacaba una tapa en donde ponía al presidente, el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y Dilma Rousseff, que era la candidata, tratándolo de delincuentes en una nefasta tapa de revista, cuando esa revista salía el domingo y no el otro día viernes, y cuando veía a los militantes del partido de Aécio Neves, en lugar de repartir volantes con las consignas del Partido Demócrata Federal de Brasil, le daban la tapa de la revista Bella. Cuando el diario La Folia de San Pablo, en lugar de respetar la veda, decía que si querían libertad y democracia tenían que votar a la lista de Aécio Neves. Es decir, cómo había una campaña abierta y directa. Me parece que en esa construcción tenemos que tener muy claro que hay distintas miradas y desde esa mirada tenemos que seguir fortaleciendo este proceso de integración que no es menor y que ha costado mucho por la dignidad de nuestros pueblos, porque me parece que hoy hemos logrado darles esa voz que no han tenido durante mucho tiempo y que desde esa perspectiva hay muchos intereses, muchas corporaciones en lo que significa el periodismo que están haciendo lo imposible para hacernos callar, y me parece que de esa construcción Telesur siempre apuntó a la excelencia, miró a la CNN, miró a la BBC, miró a esas corporaciones de medios y cómo construían el periodismo, pero dándole nuestra propia identidad y nuestra mirada latinoamericana. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Por allá. ¿Qué tal? Andrea Luna, de México. Para Edgardo, igualmente. ¿Cómo podemos empezar a generar, ante toda la cuestión de estos cercos mediáticos y de la violencia del mismo Estado dictatorial, redes de seguridad para quienes nos dedicamos a comunicar estas otras miradas y esta otra manera de reinterpretar la historia, ¿no? ¿Cómo seguir informando
si desde el mismo Estado nos están asesinando? Entonces, ustedes que han hecho esta labor de comunicar, ¿qué consejos tienen? Es abierta, pues, pero para Edgardo. Acá las redes sociales son gran protagonistas de las campañas difamatorias, ¿no? Y de lo que se ha construido, por ejemplo, lo que está pasando ahora post las elecciones en Tucumán. Pero en Brasil, por ejemplo, el día que Dilma Rousseff tenía todas las corporaciones mediáticas, O Globo, Bandeirante, SBT y Record, que salían y los denostaban, y denostaban también al presidente Lula da Silva, hubo 649 millones de mensajes en Facebook, apoyando y alentando en su gran mayoría y que vayan a votar al gobierno de la presidenta Dilma Rousseff, al Partido de los Trabajadores. De esa perspectiva, sin duda que hay un cerco que quieren poner, pero hoy, es decir, la hegemonía no la tiene nadie en la construcción de la mirada. Es decir, hoy Clarín no tiene 1 millón de ejemplares, apenas vende 127.000 ejemplares. Entonces, desde ese lugar me parece que hoy tenemos que seguir trabajando para dar más pluralidad, más democracia. Creo que, por suerte, el tema de las nuevas tecnologías, y aquí en Argentina se siente, la televisión digital abierta, ha democratizado, como fue Fútbol para Todo, que decía nuestro amigo Rincón, y le ha dado la posibilidad de tener esa alternativa de democracia a todos los sectores y a todos los niveles sociales. Me parece que esa perspectiva tenemos que seguir trabajando y luchando por más libertad, por más democracia y por más integración, que es el gran desafío que tenemos en función de esas grandes corporaciones mediáticas que quieren hacernos callar. ¿Algún otro? Hola, para Martín, quería preguntarte cuáles son esos nuevos sujetos a los cuales habría que darle cuestión y participen en la televisión. Quizás hablaba a los youtubers, no sé si te referías. A ver, yo creo que fundamentalmente la televisión pública le habla a un sujeto político. Cuando digo un sujeto político, digo, digamos, un sujeto que participa, que complejiza, que debate, que toma decisiones. En contraposición a lo que sería un cliente, digamos, que compra, consume en forma directa. La política lo que pone en movimiento es precisamente ese debate que crea permanentemente nuevos sujetos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los sub-25 o hablamos de toda una cantidad de individuos que forman parte de otros canales de comunicación, como son los youtubers o como son, digamos, con problemáticas nuevas, con nuevas preguntas, creo que sobre eso me estoy refiriendo, digamos, hacer foco, no quedarnos en la premisa o en la repetición de que la televisión le sigue hablando a un público adulto, le sigue hablando en el mejor de los casos, a un jubilado ilustrado, como digo yo, ¿no? Digamos, me parece que ese es el nuevo desafío, y frente a ese desafío lo que tiene la televisión para proponer son todos sus formatos posibles. Lo que dice Omar con respecto a los mix de los formatos es precisamente eso, poner a disposición esos formatos para esa nueva representación, que puede ser la ficción, que puede ser el entretenimiento, pero que está en función de representar ese sujeto político nuevo y que irrumpe un escenario, hasta cierto punto, después uno de 10 años podría decir, con cierto olor a conservadurismo, digamos, por nuestra propia necesidad de seguir replanteándonos. El señor Bonavetti, quisiera preguntarle si existe un diálogo en cuanto al futuro de los medios públicos, de la televisión pública, con respecto al cambio que va a haber, aunque siga el proyecto político, pero va a haber un cambio de presidente, y si existe un diálogo como existe por ahí en otras áreas, de cómo continuar a futuro los medios públicos. Un diálogo en términos políticos institucionales. Exacto. Bueno, no, en principio, a ver, sí hay una mirada bastante, digamos, explícita. La ley de medios plantea la prolongación de los periodos del directorio con un periodo de reelección de 4 años sobre el Ejecutivo de 2 años más. Lo que digo es
que hoy no se encuentra con el directorio con los 2 años cumplidos del segundo mandato. Lo virtuoso de ese razonamiento es la construcción de una institucionalidad por sobre una construcción del Ejecutivo. Obviamente que lo novedoso para todos nosotros es que vamos a atravesar el primer paso. En términos de diálogo, digamos, me parece que lo que va a existir es un debate alrededor de esa instancia, que hoy no está pensada o anticipada. Digamos, eso en términos institucionales. Digamos, ahora, una televisión que se piensa a sí mismo y que se plantea y se cuestiona y se interpela, entabla diálogos no necesariamente en términos políticos institucionales, entabla diálogos con estos sujetos nuevos que son los que de alguna forma van a representar el término de la mayoría hacia dónde va a ir el país. Ahora, a veces yo digo, hay una pregunta que atrasa en la Argentina que es ¿qué vas a hacer con Canal 7? ¿No? Digamos que era una pregunta que uno veía con cierta repetición a cada nuevo gobernante. Bueno, ¿qué va a hacer con Canal 7? Llegado el punto, ¿no? Digo, no era tan trascendente, pero sí era una pregunta que estaba. Yo creo que la ley de medios, en particular en lo que se refiere a Canal 7, desactualiza esa pregunta. Canal 7 tiene una construcción institucional, una legalidad, representaciones en un directorio, primera, segunda, tercera minoría, universidades, poder ejecutivo. Digo, ese es el ámbito de reformulación de este diálogo posible. Y después, bueno, habrá que ver cuál es la vigencia y la fortaleza de un medio público para seguir construyendo legitimidad en la sociedad. Mi nombre es Verónica González, soy periodista de la televisión pública. Desde hace 5 años tenemos en la televisión pública un segmento en el noticiero, en Visión 7, donde hablamos de discapacidad con enfoque a derechos humanos. Quería preguntarles a los representantes del resto de los canales si tienen algo similar y también qué mecanismos de accesibilidad incorporan para que la televisión llegue a las personas con discapacidad. En el caso de Ecuador, la televisión pública fue la primera en implementar la traducción gestual en todos sus espacios informativos, por ejemplo. También hemos procurado en algún momento exhibir películas que tengan subtitulación para que las personas con hipoacusia o que no escuchen bien puedan hacer uso de ello, ¿no? Porque nos enteramos que las personas que tenían discapacidad auditiva eran los mayores usuarios de la televisión subtitulada, de la televisión por cable con películas con subtítulo en español para entenderlo. Nosotros en Ecuador tenemos vigente recién hace 2 años la ley de comunicación. La ley de comunicación establece que tenemos que avanzar hacia esa inclusión que mencionas y nos enorgullece como televisión pública haber empezado muchos años antes de que nos lo pida la ley hacer lo que tenemos obligación. Nos falta mucho por transitar. Esperamos que las nuevas tecnologías como es la televisión digital terrestre nos permita cosas como el closed caption, ¿no? O posiblemente con el audio descriptivo que podremos irlo implementando porque es una responsabilidad. En el caso de Colombia, especialmente también para las personas con hipoacusia, yo diría que Señal Colombia es el canal que más contenidos hoy tiene con lenguaje de señas o con closed caption de todos. Es verdad que sí, para las personas invidentes, sino todavía nos falta mucho camino por recorrer, pero digamos que es como canal público cultural nacional es el que más le está haciendo la apuesta. Pero tú habías hecho otra pregunta, si no estoy mal también, ¿no? No, de derechos humanos. Bueno, en tema de derechos humanos, digamos que nosotros, Señal Colombia no tiene informativos, pero la manera de abordar nosotros todos los problemas es a través del lenguaje documental. Si hay algo que se ha especializado el canal es justamente en los documentales unitarios las series documentales y abordamos todas las temáticas de esa manera. Debo decir también que cuando hablo de independencia de medios, ese es el problema que a veces enfrentamos nosotros los canales latinoamericanos
latinoamericanos, yo voy a decir que nosotros le hemos tratado de huir a los programas de opinión o de política, no porque queramos sentar una política o un presente, sino porque inmediatamente, como no tenemos, o en la legislación no está la independencia del medio, como puede ocurrir en la BBC, inmediatamente estamos convencidos que tendríamos al procurador, al fiscal, a los ministros queriendo tener pantalla. Entonces, la manera nosotros de abordar las diferentes problemáticas es a través del género documental. Canal Encuentro viene trabajando, tiene un área de accesibilidad, venimos trabajando muy firmemente en que cada vez más tengamos contenidos accesibles. Hoy tenemos 2 franjas en el prime time, una que se llama Hora Cátedra, y también los contenidos para jóvenes están siendo accesibles. Todas nuestras colecciones que llegan a las escuelas también tienen audiodescripción y closed caption. Y los contenidos para que nosotros también tenemos un convenio con Aerolíneas Argentinas y también esos contenidos son accesibles, y hemos tenido a través de las web comentarios sobre que quizás gente que viajó en aerolíneas por primera vez tuvo contenidos accesibles en las pantallas de las televisiones de los aviones. ¿Soy quién queda? Peter. Como referencia independiente, en Dinamarca tenemos closed captioning, subtítulos para casi todos los programas, es decir, subtítulos en danés para programas de danés. Tenemos el 5% de los programas con audiodescripción. Tenemos los subtítulos hablados, es decir, un servicio para hablar cualquier programa que tenga subtítulos para contenidos extranjeros, con la posibilidad de leer en voz alta por televisión. Y tenemos juntos con otros canales públicos un canal para lengua de señas de 3 a 4 horas cada día. Entonces, es una versión alternativa de, por ejemplo, las noticias, programas especiales para la comunidad de lengua de señas. No es suficiente, pero por lo menos es un comienzo. Y una cifra interesante, el coste adicional para trabajar con la accesibilidad es alrededor del 1% del presupuesto para la producción, el presupuesto de producción. Un aumento del 1% no es nada. Quisieras ver un gerente que va a decir que no tenemos fondos para eso. Es un crecimiento marginal, es posible. Bueno, y también decir que por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el artículo 66, todos los canales estamos obligados a tener, tener nuestros contenidos accesibles. ¿Podemos hacer alguna pregunta más o ya estamos? Claudia, dale. Hola, soy Claudia de Colombia. Y mi pregunta es para Omar. Hola, Omar. ¿Cómo estás? Tú hablaste, y digamos es algo pues, que los trabajadores de los medios públicos estamos conscientes sobre las estéticas y las narrativas y cómo eso, digamos, tiene que estar por encima del proyecto político del medio, es lo que, digamos, estás diciendo. Tú que has acompañado los procesos de televisión pública en los últimos 10 años, me atrevo a decir, estos procesos nuevos de, no sé, la Red Tal, el proceso en Ecuador, ¿tú cómo ves que eso está pasando en este momento entre el proyecto político y las estéticas más cercanas a lo que el público quiere, a las audiencias? Bueno, primero yo creo que dije todo lo contrario. O sea, dije que el proyecto político debe tener estética y debe tener formatos propios, que los proyectos políticos no, que la ideología pasa por las estéticas y los formatos, y que uno no puede pretender hacer contrainformación usando el formato del que está dominando. Que me parece que hay que luchar los formatos también, porque cognitivamente
las formas de narrar, y por eso los canales gringos no negocian los formatos, porque el formato está establecido por una manera de pensar. Como uno no negocia el formato de Microsoft o como no el formato de Apple, eso te marca la cabeza y te marca la forma de narrar y te marca la forma de pensar. Independientemente de la ideología que yo tenga, las estéticas y los formatos son eso. Entonces me parece que la televisión de América Latina pública hace excelente televisión, pero culturosa, que no mete lo popular, que no se mete con lo popular, que lo popular lo abandona y la televisión privada feliz. Dice, nos la dejaron a nosotros, pues nosotros estamos contentos, ustedes felices en su gueto, quédense allá en su gueto, que nosotros aquí estamos felices con el rating y con el mercado y con ese tipo de cosas. Es lo mismo que Hollywood. Hollywood anda feliz de que haya televisión financiada por cine financiado por el Estado, porque hacen películas que no interpelan a la ciudadanía de lo popular, con lo cual Hollywood sigue teniendo los grandes ratings y para el otro público, pues ahí hay unas peliculitas para que se sientan todos felices. Entonces me parece a mí que realmente tenemos que pensar que la televisión pública es para el público. Y yo, con todo, y con eso termino, porque tengo que ir a almorzar, diciendo que creo que esa frase del inicio de la BBC le ha hecho mucho daño a la televisión, de que tiene que educar, informar y entretener. Yo creo que, ¿por qué no le decimos a todo el mundo que tiene que educar? O sea, si educar tiene que hacer todo el mundo, la cultura también tiene que educar, pero para la educación hay un Ministerio de Educación como este Ministerio de Educación que se plantea un proyecto educativo en primaria, en secundaria, en universidades, en lo social, pero no tiene por qué ser que la televisión pública automáticamente sea igual a educar y culturizar. O sea, la televisión pública debe ser televisión y debe ser competir por los entretenimientos, porque en el entretenimiento también hay una lucha ideológica por hacer. Gracias. Bueno, gracias a todos.